7 secretos brutales que te liberarán del peso del pasado, nunca más serás el mismo. Era una noche oscura y tormentosa. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, la gente susurraba sobre un antiguo ritual que prometía liberar a aquellos atormentados por su pasado. Un fuego parpadeante iluminaba las sombras, revelando rostros asustados. Las leyendas hablaban de 7 secretos, cada uno más impactante que el anterior, que podían cambiar vidas para siempre. La primera señal de los secretos estaba escondida en la grieta del viejo roble en la plaza central. Muchos decían que si mirabas con atención, podías ver un reflejo de tus miedos más profundos en la corteza desgastada. La atmósfera era eléctrica, el aire impregnado de tensión. Una mujer, María, con el corazón acelerado, se acercó al roble. Su pecho oprimido, como si una mano invisible apretara su pecho. Ella estaba llena de dolor, con las manos temblando, recordando viejas traiciones que la habían marcado. A su alrededor, los murmullos de la multitud crecían. Algunos se reían nerviosamente, otros estaban paralizados por el temor. Sin embargo, todos se sentían atraídos por el misterio del roble, como polillas acercándose a la llama. Era la hora de la verdad. La leyenda decía que el primer secreto se revelaría a quien se atreviera a tocar el árbol y enfrentarse a su mayor temor. ¿Podría María deshacerse de las cadenas de su pasado? La tensión subía como la noche misma, hirviendo en un susurro de promesa. Respiró hondo, sabiendo que el camino hacia su liberación estaba a un toque de distancia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. María tomó una decisión. Extendió la mano temblorosa hacia el roble, el viento soplaba, susurrando secretos que solo ella podía escuchar. Pero el momento se interrumpió bruscamente cuando un grito rompió el silencio, llamando la atención hacia un lado. Una sombra se movió entre la multitud, y el rostro de un desconocido surgió de la oscuridad. ¿Qué secreto más aterrador acechaba entre ellos? Una risa fría emergió entre la multitud, un sonido que heló la sangre de todos los presentes. La sombra se acercó, revelando una figura alta, envuelta en una túnica oscura que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto tras una máscara siniestra, y sus ojos centelleaban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Un escalofrío recorrió la espalda de María. Era como si el propio aire a su alrededor se hubiera vuelto denso y opresor. ¿Qué te trae aquí, María? La figura habló con una voz profunda que reverberaba en el eco de la noche. Su mención del nombre de María resonó como un trueno, agitando recuerdos que ella prefería mantener enterrados. No queremos problemas. Solo estamos aquí por el ritual, respondió uno de los curiosos, tratando de mantener la calma, pero su voz traicionó su miedo. La figura se rió otra vez, una risa amarga. El ritual escoge a quienes están listos. ¿Estás lista, María? ¿Para enfrentar tu pasado? La pregunta se clavó como un cuchillo entre la multitud, provocando murmullos nerviosos. Todos tenían sus propios demonios, sus propios secretos que preferían no desenterrar. María sintió su corazón retumbar en su pecho. Tenía una elección que hacer: debería apartarse como los demás o enfrentar su mayor temor. De repente, el roble pareció cobrar vida. Las ramas crujían, como si estuvieran urgidas por una fuerza desconocida. Había algo más que el pueblo no sabía, algo que el viento intentaba contarle. No soy la única, murmuró María, sin saber si se lo decía a sí misma o a la figura misteriosa. Todos aquí, estamos buscando liberación. El extraño asintió lentamente, acercándose un paso más.
Ves, el miedo es un amigo que nunca se va. ¿Qué hay de tu traición, de tu dolor? ¿Estás lista para enfrentarlo? La oscuridad parecía envolverlos, absorbiendo cada susurro de la noche. La multitud estaba en un silencio sepulcral. Todos podían sentir la tensión, un hilo invisible que les unía, un temor compartido que les había llevado a esa noche. María sabía que enfrentaría no solo su dolor, sino el de todos los que estaban allí. Antes de que pudiera responder, la figura levantó una mano, mostrando un objeto brillante. Era un pequeño medallón, cubierto de extrañas inscripciones. Este medallón pertenece a aquellos que han sido marcados. Su poder revelará el pasado, pero el costo puede ser alto. María sintió un escalofrío. ¿Qué tan alto sería ese costo? Su curiosidad era un fuego que no podía extinguir, pero su instinto de supervivencia gritaba que debía alejarse. ¿Y si me rebelo? ¿Qué me pasará?, preguntó con voz temblorosa. La respuesta fue un silencio ominoso, antes de que el desconocido arqueara una ceja, presumiendo que su desafío era apenas un juego. Tú decides, pero recuerda que huir de tu pasado es una carga pesada que pocos pueden llevar. María miró a su alrededor, los rostros reflejaban su propio dilema. Cada uno enfrentaba su propia tormenta interna. ¿Podría ser que el ritual no solo fuera para ella? Mientras la confusión se extendía, un rayo iluminó el cielo en un destello, y los murmullos crecieron en la plaza. Fue entonces cuando la figura, con una sonrisa siniestra, anunció en voz alta: este es solo el comienzo. Prepárense para el primer secreto. Con su corazón latiendo descontroladamente, María sintió el peso de 1000 miradas. La noche se llenó de un terror palpable, y la pregunta en el aire se volvió palpable: ¿estaba lista para enfrentarse a lo que le esperaba? Como si el mismo universo respondiera, el viento sopló fuerte, llevándose consigo un eco de risas distantes. Y en su interior, la certeza del cambio se agazapaba. ¿Sería el precio a pagar demasiado alto para liberar su alma? En medio de la tensa oscuridad, el murmuro ansioso de la multitud creció. Los rostros de los presentes estaban pintados con una mezcla de temor y anticipación. Nadie se atrevía a moverse. El extraño, aún en cuclillas, extendió la mano temblorosa hacia el medallón, que brillaba con una luz fría. Un aire eléctrico recorrió la plaza. María sintió como el miedo se transformaba en algo más tangible, una visceridad que se arraigaba en su estómago. Escuchen. La voz del desconocido se erguía por encima del inquieto murmullo. Cada secreto revelado es un paso hacia la libertad. Pero deben estar preparados para cargar con su verdad. Las palabras resonaron en sus oídos como un eco ancestral, algo que todos sabían, pero nadie se atrevían a pronunciar. Los ojos de María se aferraron al medallón, las inscripciones antiguas danzando ante su mirada. En su interior se levantó una tormenta de recuerdos, dolores, traiciones, un pasado que había estado empujando a la sombra. No era solo su historia, era la historia de todos los que estaban allí, un relato entramado en el tejido de su pequeño pueblo. De repente, una voz femenina rompió el silencio. ¿Qué secretos puede contar, si no hay luz? Las palabras de Ana, la vecina que había sido como una hermana, hicieron que muchos giraran sus miradas. La figura lentamente se volvió hacia ella. Las luces que buscan brillar más intensamente son las que ocultan la oscuridad más profunda. Ana retrocedió, sus ojos se llenaron de terror, la verdad aparecía como un tren descontrolado, acercándose a toda velocidad. María sintió un impulso fuerte, casi primitivo. Sin pensar, dio un paso hacia adelante, mirando de frente al extraño. Quiero saber, necesito saber lo que el pasado guarda. Hay algo que nos une y no puedo huir más. Sus palabras fueron un llamado al caos, una invitación que resonó en el corazón de sus compañeros. El extraño sonrió, una sonrisa que prometía tanto como amenazaba. ¿Estás lista para el primer secreto?, preguntó, pero no como una interrogante, sino como un desafío. Mientras el viento susurraba entre las hojas del roble, él comenzó a recitar: en una noche como esta, un pacto se hizo,
un juramento sagrado que cambiaría la vida de muchos. De los 9 elegidos, 7 traicionarían. La multitud contuvo el aliento, cada corazón golpeando en un mismo compás. Las palabras rebotaban en sus cabezas, resonando con verdades que nunca habían sido pronosticadas. ¿Quiénes eran esos elegidos? ¿De qué traiciones hablaba? María sintió que su cuerpo se erguía mientras la revelación ardía en su pecho. Es cierto. La historia de nuestros abuelos habla de ello. El rostro del extraño se iluminó suavemente, como si los tiempos pasados cobraran vida a su alrededor. Cada uno de ustedes carga con las elecciones que sus antepasados hicieron. Esta noche es su oportunidad para liberarse, para redimir la historia de su pueblo. Pero, ¿están dispuestos a enfrentar lo que viene? El silencio en la plaza se tornó aún más denso. Las reacciones fueron polarizantes. Algunos temblaban de miedo, otros parecían llenos de resolución. La tensión en el aire se palpaba, casi como un ser vivo, enredando los corazones de todos. María tomó aire, un nudo se formó en su garganta. Si esto es lo que necesitamos, entonces lo aceptaré. El extraño se acercó, el medallón aún brillando en su mano. Entonces, que tu valía sea la que despierte la verdad. Prepárense. La oscuridad titiló a su alrededor, y con un gesto rápido, estiró el medallón hacia el cielo. Un trueno retumbó, haciendo temblar el suelo. Las sombras comenzaron a alargarse, y las formas se desdibujaban en el aire. María comprendió que algo más se estaba activando, un poder antiguo que despertaba con las revelaciones. ¿Se desatarían los secretos prohibidos? ¿O el horror encerrado se volvería contra ellos? La noche no estaba terminando, sino apenas comenzando, y lo que practicarían en ese ritual no se había revelado por completo. En medio de la inquietud, 2 enigmáticos ojos se fijaron en María. El precio por la verdad siempre ha sido elevado. ¿Estás lista para perderlo todo? La pregunta flotaba en el aire, una advertencia, un desafío, un eco de su propio corazón que latía con fuerza en su pecho. Y mientras las primeras luces titilaban en la lejanía, María se dio cuenta de que su decisión marcaría no solo su destino, sino el de todos los que amaba. ¿Sería capaz de romper las cadenas del pasado que la ataban? La línea entre el miedo y la libertad se difuminaba, y la respuesta asomaba en el horizonte, tan peligrosa como prometedora. Un estruendo más fuerte que el trueno resonó en el pecho de María, las sombras parecían cobrar vida, contorsionándose mientras el medallón brillaba con una intensidad nunca antes vista. Los murmullos se transformaron en gritos de pánico mientras algunos retrocedían, buscando refugio en la seguridad ilusoria de sus casas. Sin embargo, otros permanecieron firmes, como si una fuerza invisible los atara a la plaza. María sintió el frío del aire nocturno rozar su piel, contrastando con el calor de la determinación que ardía en su interior. Todo lo que había vivido la había llevado a ese instante, ese punto de quiebre en el que debía confrontar su verdad. Esa noche sería diferente, cada corazón presente latía en una dirección, la búsqueda de un secreto desenterrado. El extraño, aún iluminado por el destello del medallón, miró a la multitud. La verdad ha estado oculta durante demasiado tiempo. Atrévanse a mirarla de frente. Cada palabra era un latigazo que rasguñaba las mentes de aquellos que se resistían. María sintió la presión aumentar en su pecho. ¿Qué debemos hacer? Su voz, aunque temblorosa, se alzó con fuerza. El sacrificio, respondió el extraño, sus ojos profundos como el abismo. No hablo de la carne, hablo de la culpa, del rencor que has llevado al igual que un lastre. Aquellos que estén dispuestos a soltarlo, a enfrentar la historia de su dolor serán los primeros en liberarse. Ana, temblando, se asomó entre la multitud. ¿Y si no podemos? Su voz apenas era un susurro, pero resonó con la carga de todos. ¿Qué pasa si no somos suficientes? Las verdades nunca se ocultan a los que buscan, contestó el extraño, su tono ahora suave, casi consolador. Pero su búsqueda no será fácil. Tendrán que enfrentarse a los fantasmas que les han perseguido toda la vida.
Cada mentira, cada traición, todo saldrá a la luz. María se sintió abrumada, su mente nadando en la posibilidad de revelaciones devastadoras. Imágenes de su infancia la invadieron, risas en la plaza, miradas furtivas, promesas susurradas a escondidas. No puedo huir más, murmuró, y con cada palabra, sentía que el peso de sus miedos comenzaba a desvanecerse. Que inicie el ritual. El extraño alzó el medallón al cielo, y con un movimiento certero, lo dejó caer al suelo que empezó a temblar bajo el peso de su historia. Una fisura oscura se abrió, envolviendo la plaza en una penumbra palpable, gritos y susurros invadieron la oscuridad, como si las voces del pasado estuvieran intentando advertir a los presentes. Mientras los ecos de su historia resonaban en el aire pesado, María sintió que su brazo se movía sin su permiso. El medallón temblaba bajo sus pies y pronto comprendió que su decisión no solo sería suya. Yo, gritó, alzando la voz. Yo me ofrezco. Sintió como las miradas se fijaban en ella, algunas llenas de apoyo, otras de escepticismo. Valiente o necia, la elección es tuya, dijo el extraño, sus ojos iluminados como carbones ardientes en la oscuridad que el medallón había liberado. Mientras María hacía un paso hacia la fractura, una revelación surgió en su mente. ¿Podría realmente aceptar el dolor del pasado si eso significaba perderlo todo? Esto no es solo para mí, continuó, su voz resonando como un eco por el lugar. Es por cada uno de nosotros aquí. Debemos enfrentar nuestros secretos, incluso si son brutales. Juntos. El extraño sonrió ligeramente, como si su determinación hubiera activado algo más en su ser. Entonces es tiempo de conseguir la verdad, y la verdad lo cambiará todo, pero antes de que pudiera avanzar, un grito desgarrador rompió el aire. Desde las sombras, una figura emergió, cubriendo su rostro con las manos. No lo hagas, María. No estás lista para enfrentar eso. La voz, retumbante y llena de desesperación, hizo que el estómago de María se encogiera. Era Ana, una advertencia en sus ojos, como si el futuro de todos dependiera de su elección. La oscuridad comenzó a girar a su alrededor, también su corazón. ¿Estaría realmente lista para las verdades que vendrían? ¿Qué? Secretos y traiciones acechaban en esa fisura que abría el vestíbulo del tiempo y del dolor. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor y, mientras el medallón refulgía con una luz cada vez más intensa, se dio cuenta de que su decisión final estaba a un paso de distancia o, tal vez, sería su última oportunidad hacia algo más grande que ella. La verdad. Y, de repente, todo se tornó negro a su alrededor. ¿Con quién se estaba alineando realmente? Capítulo siguiente, un silencio ensordecedor se apoderó de la plaza, como si el universo mismo hubiera detenido su aliento. La negrura que rodeaba a María se sentía densa, un manto de secretos ocultos que la envolvía. Las miradas fijas en ella se mezclaban con la ansiedad, había un aire de expectativa, como si todos contaran con que daría el paso que cambiaría sus vidas. De repente, una fría ráfaga de aire cortó el ambiente estático. María sintió como su piel se erizaba. La presión en su pecho se volvía casi insoportable, como si un gigantesco peso se asienta sobre sus hombros. La sombra de la figura de Ana se acercó, titubeante, como si el miedo la anclara. La desesperación en los ojos de su amiga la atravesó, era como si Ana pudiera ver los recuerdos reprimidos, los secretos enterrados de su alma. ¿Qué hay en esa oscuridad?, murmuró Ana, la voz temblorosa. No todo lo que está oculto es un alivio, María. A veces hay cosas que es mejor dejar atrás. El extraño, aún de pie junto a la fisura iluminada, observó la escena con calma, como un maestro en silencio, esperando que sus alumnos comprendieran la lección. El miedo no se acalla con palabras, Ana, respondió con un tono casi paternal. Solo se ahoga en la verdad. Cada uno de ustedes tiene el poder de decidir qué secretos cargar y cuáles liberar. María se sintió atrapada entre el abismo de posibilidades. A sus pies, la fisura pulsatante parecía vibrar al compás de su corazón ansioso. ¿Y si la verdad duele más que la mentira?, preguntó, su voz resonando con el eco de dudas.
Dolerá, sí, admitió el extraño. Pero solo a través del dolor nace la libertad. Cada alma aquí está ligada de alguna manera a un secreto. Algunos tan graves que desearían nunca haber existido. Pero en ese dolor está la fuerza para levantarse de nuevo. El ruido de murmullos comenzó a abarrotar la plaza nuevamente. Algunos lanzaban miradas furtivas a María, cuestionándose en silencio si realmente estaba lista. Otros eran presa del terror, temerosos de lo que podría surgir de la oscura fisura. María sabía que su elección no solo afectaría su vida, sino también la de los demás. No puedo hacerlo sola, dijo con más firmeza. Este sacrificio debe ser colectivo. Todos debéis enfrentar vuestros propios fantasmas. Quiero actuar, mas también necesito que se unan a mí. Ana pareció sentirse resonada, atrayendo un poco de valor en su interior. Estamos contigo, dijo, su voz recuperando algo de fortaleza. Otros comenzaron a murmurar entre sí, asintiendo por miedo o por curiosidad. Entonces, hágase la verdad, ordenó el extraño. Desde el fondo de la fisura emergieron susurros que parecían voces distorsionadas, llamando a cada uno por su nombre, entrelazando recuerdos y revelaciones. Cada sonido reverberaba con ecos del pasado, trajo a la mente imágenes de traiciones, despedidas y arrepentimientos. María cerró los ojos, dejando que las voces la inundaran. Recordó la traición de su padre, las promesas rotas de su madre, y un amor perdido que todavía sentía profundamente. La luz del medallón, entonces, pareció atraer sus recuerdos más sombríos, presentando una imagen clara, su familia, desnuda en su dolor. Cuando María abrió los ojos, la chispa de resolución brillaba en su mirada. «Estamos listos». Mari gritó, rompiendo el silencio. «Dejemos el miedo a un lado. Este es nuestro momento». La libertad nos espera. Una marea de emociones la envolvió, asumiendo el control de su ser. El extraño, ahora con un brillo especial en sus ojos, tomó un paso hacia el borde de la fisura. Entonces, únanse a ella. Este es el momento que cambiará el destino de todos. Aquí, el sacrificio se hará. Sin embargo, justo cuando María estaba a punto de dar el paso hacia la oscuridad, una sombra apareció entre la multitud aún más sombría que el abismo. «¡Alto!», gritó una voz conocida, que dio vida a un nuevo terror. Era su madre. Su rostro marcado por el tiempo y la angustia, sus ojos ardían con la desesperación de 1000 secretos y días de sufrimiento. «No puedes dejar que te consuma», exclamó, retrocediendo y levantando ambas manos como si pudiera contener no solo a María, sino también lo que el futuro les deparaba. «No estés tan segura de lo que hay al otro lado». La tensión se multiplicó, como una cuerda de guitarra estirada al máximo, a punto de romperse. María sintió el muro emocional que alguna vez había creído sólido empezar a resquebrajarse. ¿Qué sabía su madre que ella no? La noche, ahora más oscura y abrumadora, iluminaba las verdades ocultas que todos habían estado temiendo. María miró hacia la fisura y luego a su madre. ¿Sería el sacrificio por el que había clamado su verdadera liberación o una condena aún mayor? La decisión estaba al alcance de su mano, pero el eco de su madre resonaba con fuerza. Podría ignorarlo. En un instante crucial, la verdad de la oscuridad la amenazó. Con un nudo en la garganta y un corazón dividido, se encontró ante el precipicio de su vida. ¿Quién sería realmente, cuando todos sus secretos salieran a la luz? Y lo más aterrador de todo, sería suficiente la valentía que había encontrado para enfrentar todo lo que vendría. Mientras el medallón continuaba brillando en la fisura, María se sintió desgarrada entre la verdad y el amor, entre lo que anhelaba y el dolor que enfrentaría. Y al final, justo cuando su mente estaba a punto de estallar, la oscuridad pareció cobrar vida y susurrar un nuevo futuro. ¿Era ese el momento que realmente definiría quién era? ¿O simplemente era el comienzo de un sufrimiento inconmensurable? La plaza, ahora en un silencio apabullante, parecía esperar a que la decisión de María cortara el aire tenso. Su madre, con lágrimas surcando su rostro, parecía una sombra de lo que fue, un reflejo de la carga que había llevado durante años. «Lo mejor es que te alejes de eso»,
suplicó con voz quebrantada. Su mirada atraviesa la atmósfera cargada de ansias y secretos. No hay salvación en la oscuridad, solo pruebas que te romperán. El extraño, situado justo al borde de la fisura, contemplaba la escena con una mezcla de interés y solemnidad. A veces, lo que creemos es el fin, es solo el comienzo, dijo, interrumpiendo la creciente chispa de confusión. El sacrificio no es solo un cometido valiente, sino un camino hacia la verdad. ¿Está María dispuesta a seguirlo? Las palabras del extraño resonaban con eco en aquellos que observaban, la multitud ya no podía evitarlo. Tenían sus propios secretos, sus propios fantasmas. María lanza una mirada hacia Ana, quien, a pesar del miedo, parece estar apoyada en su propia lucha interna. No tengo todas las respuestas, comentó, su voz temblando, pero sé que lo que está dentro de mí no puede seguir escondido. Al fondo, los murmullos crecían, cada vez más intensos, como un torrente que amenaza con desbordarse. El pueblo, dividido entre el deseo de revelaciones y el temor de lo desconocido, comenzaba a entrar en una atmósfera de confusión y presión imparable. Uno por uno, los rostros se volvían hacia la fisura y la realidad apremiaba a los que sabían que la verdad, aunque dolorosa, podía ofrecer la liberación que tanto anhelaban. La figura de su madre parecía desvanecerse entre la multitud, sus susurros estaban plagados de advertencias. Las sombras no solo viven en el exterior, María, te llevarán a enfrentar lo que temes, pero, si lo enfrentas sin valentía, solo habrá oscuridad. En ese instante, María sintió como si un rayo atravesara su alma, las palabras de su madre se enredaban con su propio deseo de liberarse del miedo. Se dio cuenta de que lo que había estado intentando evadir durante tanto tiempo era su verdadero yo, un yo que había estado quieto y en silencio bajo capas de dolor. Con una resolución que crecía con cada segundo, levantó los ojos hacia su madre, los dedos temblorosos entrelazados entre sí. No puedo continuar así. La verdad nos liberará a todos. Estoy lista, pero debo hacerlo con ustedes. Todos, insistió, mirando a los ojos de sus amigos, esperando que comprendieran lo que estaba en juego. De entre la multitud, murmuros alcanzaron su oído. ¿Y si es un engaño? ¿Y si el dolor es más de lo que podemos soportar? Ana, por un instante, se apartó del umbral de la oscuridad, pero la angustia en su pecho la hacía dudar de su propia fuerza. El extraño, pareciendo captar la situación, se volvió hacia todos. ¿Quién desea unirse a la lucha? La verdad no se encuentra en la tranquilidad, sino en el caos. Solo así marcaremos un nuevo rumbo. Hizo un gesto hacia la fisura negra, como si su negativa revelara un camino cristalino a través de la tormenta. La tensión en el aire se electrificaba. El momento había llegado, el miedo luchaba contra la esperanza. María sintió que su propio ser se mezclaba con la de los demás. Por favor, déjenos ser libres. Este es el instante que definirá nuestras vidas y la forma en que enfrentaremos el mañana. Pensemos en lo que hemos perdido, en lo que hemos querido ocultar. Cada palabra se sentía como un grito para despertar a un grupo de almas prisioneras. Sin embargo, en un giro imprevisto, un hombre del fondo, oscurecido por la multitud, se acercó. Su voz resonó como un trueno. ¿Y si se revelan secretos que destrozarán lo que queda de nosotros? ¿Quién se alzará después de derribar las murallas de la verdad? La unsureta caía como un velo sobre todos en la plaza. Sus corazones latían al unísono, resonando con el eco de sus dudas y temores. María, atenta a cada palabra, comprendió que estaba al borde de un abismo mucho más grande. La lucha no solo era por ellos, sino también por el futuro que les deparaba, y la lección que aún no habían aprendido. Con un último momento de claridad, miró a su madre, a Ana, y al extraño. Debemos arriesgarnos. No podemos dejar que el miedo nos paralice. La luz a través de esa fisura quizás no sea lo que pensamos, pero sabemos que realmente pertenece a nuestros propios corazones. Pero antes de dar el último paso, una voz dentro de la multitud clamó: María, ¿estás dispuesta a perderlo todo, incluso a aquellos que amas?
El eco de la pregunta flotó en el aire, infundiendo a todos con un nuevo pálpito de terror y valor a partes iguales. La inquietante realidad de la elección que tenían delante superaba todo lo que habían soportado hasta ahora. La respuesta era inminente, pero en su corazón, María sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. ¿Era verdaderamente la verdad tan liberadora, o era el camino hacia su última condena? En el abismo de la fisura, la oscuridad comenzó a revivir, susurrando promesas y advertencias. Con el futuro en sus manos, solo restaba esperar la decisión final. Las palabras resonaron en la plaza, y el eco de la pregunta reverberó en el corazón de cada uno de los presentes. María se sintió pequeña, atrapada entre el deseo de avanzar y el terror de lo que podría perder. La multitud parecía contener la respiración, y los murmullos se convirtieron en gritos confusos que rebotaban entre las paredes del pueblo. ¿Qué puede ser más doloroso que enfrentar la verdad que ya llevamos dentro?, dijo Ana, su voz quebrada por la emoción mientras buscaba la mirada de su amiga. No podemos vivir en esta incertidumbre. Ya hemos perdido demasiado. La determinación en sus ojos chispeó con el fuego de la lucha interna que sentía, pero aún había resistencia. Otro hombre, con el rostro surcado de arrugas que hablaban de sufrimiento, se hizo oír. Las verdades que guardamos son pesadas. ¿Y si más que liberar, destruyen lo poco que queda de nosotros? Su advertencia era un golpe directo al alma, y muchos en la multitud comenzaron a titubear. ¿Pero qué si al ocultar la verdad, estamos permitiendo que más sufrimiento se propague? María se sintió impulsada a responder, sus palabras fluyendo con la fuerza de su convicción. Nos hemos encerrado en nuestras sombras, y por miedo a lo desconocido, hemos dejado de vivir. No quiero más de esta vida vacía y de secretos que me carcomen. El extraño, que había permanecido en silencio, pareció captar el cambio en la energía de la plaza. Se giró hacia María y con un brillo en sus ojos que parecía contener el secreto del propio universo, dijo, tus palabras son el fuego que puede iluminar todo este lugar. La verdad tiene su precio, y aquellos que eligen el camino del coraje, jamás volverán a ser los mismos. Pero con dicha elección, se despierta a lo desconocido. Mientras hablaba, la fisura en la plaza parecía cobrar vida, un suave susurro de energía se escapaba de ella, como si la oscuridad misma estuviera invitando a aquellos valientes a dar el primer paso. La tensión se volvía casi palpable, las sombras se movían, jugando a esconder lo que serían verdaderamente. Si nos unimos, podríamos enfrentarlo todos juntos, insistió Ana, su voz ahora más fuerte, abrazando la idea de la unidad en la lucha. No tienen que hacerlo solos. Nadie debería cargar con su pasado en soledad. María sintió que algo se movía en su interior, una chispa que la animaba a seguir adelante. La mirada de su madre la atravesó con una mezcla de esperanza y temor. Al ver a su madre así, su corazón se aceleró. Era un dolor familiar, ese deseo de liberación que parecía al mismo tiempo lejano e inalcanzable. Preguntándose si las recompensas superarían a las pérdidas, extendió su mano hacia la fisura, sintiendo como el aire se transformaba a su alrededor. Vamos. Si vamos a caer, que sea luchando. Ojalá la luz nos encuentre al final de este oscuro camino. La multitud se movió como un organismo pulsante, algunos dando un paso adelante, otros retrocediendo en miedo. María vio rostros familiarmente marcados por el sufrimiento, pero también emergieron sonrisas nerviosas, la posibilidad de un mañana diferente, de un futuro que ya no estaría sombrío. De repente, un grito desgarrado interrumpió la creciente oleada de determinación. María, espera. Era un viejo amigo de su infancia, alguien que había estado perdido, atrapado en sus propios demonios. No podemos volver a lo que éramos, es un error. Te lo ruego. El caos comenzó a desatarse mientras algunos retrocedían, incapaces de resistir el peso del temor que los aprisionaba, mientras otros se alineaban tras María, dispuestos a cruzar el umbral. La fisura se iluminó, produciendo un rugido infernal. Esto no ha hecho más que comenzar, resonó el extraño, observando el deambular incierto de la multitud. Pero la elección corre aprisa.
La libertad está al alcance y la oscuridad también. Los murmullos se convirtieron en gritos, la plaza estalló en un torbellino de emociones y decisiones. La respuesta definitiva de María estaba al borde de un precipicio, a un paso de desenmascarar lo que el destino le tenía reservado. El tiempo parecía detenerse. ¿Sería la verdad su salvación o su condena? Mientras el rugido de la fisura se intensificaba con cada segundo, María sintió que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que se ocultaba detrás de esas sombras? El rugido de la fisura se alzó como un grito de guerra, retumbando en los corazones de todos los presentes. María sintió su pulso en sus sienes, latiendo al unísono con la energía que emanaba de aquel lugar. Su mano aún estaba extendida, como si ofreciera a la multitud la oportunidad de elegir, de liberarse, pero la indecisión flotaba en el aire, densa y asfixiante. María, detente, volvió a gritar su amigo, su voz colisionando con la locura que crecía a su alrededor. No sabes lo que estás haciendo. Las palabras de advertencia eran un afilado recordatorio de los miedos que ella misma albergaba en su interior. Su amigo miraba a los demás, su angustia palpable, como si sintiera el peligro que se avecinaba, una sombra oscura que se cernía sobre ellos. Ana, cada vez más decidida, tomó la mano de María, frenando su momento de duda. ¿Vas a dejar que el miedo decida por nosotros? Este es nuestro momento, declaró, su voz enardecida como un fuego que invita a otros a avivarse. Tras Ana, varios más comenzaron a dar pasos en dirección a la fisura, algunos con pasos vacilantes, pero muchos mostrando un rayo de esperanza en sus ojos. Los murmullos comenzaron a transformarse en gritos de apoyo, una poderosa ola de resolución que crecía en la plaza. María miró a su alrededor y vio caras conocidas, sus vecinos, su madre, incluso el anciano que siempre se sentaba en la sombra de la plaza. Cada uno llevaba su propio peso, sus secretos pesaban como los ladrillos en los muros que los rodeaban. Pero allí, en ese momento, parecían estar dispuestos a cargar con ellos en busca de algo más grande. El extraño, que había comenzado esta revuelta, se acercó a María y con voz profunda dijo: lo que hay allá dentro no es solo oscuridad, hay luz que te espera, pero debes estar dispuesta a aceptarlo. Cada paso que das hacia la verdad, aunque duela, te liberará. Las palabras calaron hondo en ella. La naricita de peligro en su pecho luchaba con la urgencia de hacer algo. ¿Podría ser que aquel fuego anunciado por el extraño no solo se tratara de la destrucción, sino de una transformación? Se giró hacia la fisura, sintiendo cómo la vibración del lugar se intensificaba, casi como si el suelo la llamara a dar el primer paso. Aún temerosa, se acercó a la orilla de la fisura. Allí, sintió una oleada de calor que inundó su ser, mandando escalofríos por su espalda. La luz desde adentro brillaba portentosamente, como una promesa que la invitaba a cruzar el umbral. Sin embargo, una nueva voz resonó en su mente, un eco del miedo que estuvo reprimiendo: ¿qué vas a perder? La emoción se desbordaba y cada latido de su corazón la empujaba hacia adelante, unirse a la calma oculta tras la tormenta. La fisura parecía pulsar, un latido oscuro que ofrecía respuestas. Su pulso se aceleró mientras los rostros a su alrededor la miraban expectantes, buscando líder, consuelo, y sobre todo, respuesta. Te quiero, María, dijo su madre, los ojos emocionales y asustados reflejando la lucha interna de quien le había enseñado a ser fuerte. No lo olvides. Siempre estaré contigo. Esa frase, tan sencilla, fue como un empujón en su pecho. Confeccionando un remolino de sentimientos en su interior, sintió que la luz que emanaba desde la fisura era también un camino hacia su madre, hacia su familia, hacia su pasado. Si tengo que perder algo, que sea ese miedo, murmuró, y al fin, se lanzó hacia la fisura, su mano aferrada a la de Ana mientras cruzaban el umbral. De pronto, un estallido ensordecedor acompañó su paso, y el cielo por encima de ellos se oscureció aún más. Las sombras comenzaron a moverse, una danza inquietante, como si la misma esencia de la plaza intentara detenerlo todo. María, gritó su amigo con desesperación. Detente.
pero era demasiado tarde. La esencia de lo desconocido las envolvió y el mundo empezó a desvanecerse, como si fueran tragadas por un infinito oscuro. Mientras la realidad se disolvían, una pregunta resonó en su mente: ¿qué secretos desatarás al cruzar este umbral? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, nuevas verdades que podrían cambiarlo todo. Sin embargo, el tiempo se deslizaba, y las sombras parecían moverse más rápido que ellas. ¿Estarían realmente listas para enfrentar lo que venía? ¿O habían abierto una caja de Pandora sin retorno? Con el corazón desbocado y una incertidumbre vibrante, el destino de todos pendía de un hilo tenso y frágil. Una vorágine de luces y sombras envolvió a María y Ana mientras atravesaban la fisura. El aire se sentía electrificado, como si cada respiración que tomaban fuera un regalo y una maldición a la vez. Justo en el momento en que creían que caerían en un abismo sin fondo, un poderoso estallido de luz las proyectó hacia un nuevo entorno. Se encontraron en un vasto paisaje desconocido, donde el cielo era una mezcla de colores vibrantes, azules y púrpuras se entrelazaban de manera hipnótica. Allí, la gravedad parecía tener un capricho, ya que los objetos flotaban suavemente, como si las normas de la física se hubieran reescrito. María sintió que la aureola de aquel lugar la envolvía, como alfombra de flores que le daba la bienvenida. No estoy soñando, ¿verdad?, musitó Ana, mientras se aferraba a la mano de su amiga. El temblor en su voz traía consigo una mezcla de asombro y temor. Esto es real, respondió María, apenas capaz de apartar la vista del horizonte. En su pecho, la angustia se combinaba con una excitación desconocida. Sin embargo, un eco de advertencia resonaba en su mente. ¿Qué estaba pasando realmente? A lo lejos, se alzaban figuras imponentes, con rostros etéreos que reflejaban tanto esperanza como tragedia. La multitud parecía haberse desplazado junto a ellas, pero, en el colorido paisaje, se había desvanecido en un susurro de sombras, tal como habían hecho al cruzar la fisura. María sintió el impacto de la soledad al ver rostros familiares perdidos en el vacío. Debemos encontrar respuestas, dijo Ana, rompiendo el hechizo de la incertidumbre. Pero como si el lugar estuviera vivo, un retumbante trueno resonó, sacudiendo el suelo y obligándolas a reaccionar. De repente, en un giro dramático, una ráfaga de sombras emergió de la nada, tomando forma humana en medio de la niebla. Las figuras eran grandes y su presencia tenía un peso palpable, sus ojos brillaban como luceros, llenos de sabiduría antigua. Susurros flotaron en el aire: hijas de la luz, venid, el peso del pasado necesita ser enfrentado. María retrocedió, el miedo apretando su pecho como un par de manos frías. ¿Quiénes son ustedes?, gritó, iniciando una lucha interna entre la curiosidad y el pánico. Pero su voz, lejos de temer, resonó con valentía. Nosotros somos los guardianes, contestó una de las sombras, su voz profunda como el eco de una tumba. Guardianes de secretos que encadenan y liberan. ¿Estáis listas para conocer la verdad? Al instante, las luces en el cielo comenzaron a parpadear, enviando destellos que bailaban alrededor de las figuras. María sintió que su mundo, el mundo conocido, se desmoronaba a su alrededor. Era el comienzo de una revelación monumental o la puerta de regreso a la oscuridad que había dejado. Debéis elegir, continuaron los guardianes, entre la verdad que libera y el secreto que sujeta. Venid y descubrid lo que os ha mantenido cautivas en el miedo. Ana miró a María, sus ojos reflejando una mezcla de desafío y decisión. ¿Qué elegiremos, María?, preguntó, su voz suave como un susurro pero con un peso que la ató a la tierra. María tomó una respiración profunda, sintiendo la energía de sus raíces conectadas al pasado y al presente. Se dio cuenta que la respuesta no solo implicaba su destino, sino el de todos los que habían quedado atrás. Si vamos a hacerlo, hagámoslo juntas, afirmó. Los guardianes sonrieron, y la atmósfera cambió, la brisa se tornó templada, como si el universo les abrazara. Aún así, la inquietud permanecía, y María no podía escapar del pensamiento punzante: ¿qué secretos, realmente,
¿Podrían estar esperando a ser desatados en su camino a la verdad? Mientras la luz se apoderaba de ellas, una tercera sombra se alzó en el fondo, murmullando palabras que no alcanzaban a entender. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era solo el comienzo, pero, en el fondo de su corazón, sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo, o destruirles. Una voz en su interior susurró: ¿serás capaz de enfrentar lo que está oculto? La luz en el horizonte comenzó a desvanecerse, y el vasto paisaje de colores vibrantes se tornó frío y sombrío. María y Ana se encontraron en un espacio donde los guardianes, figuras etéreas y enigmáticas, parecían esperar, como si lo inevitable estuviese a punto de desatarse. La energía en el aire era palpable, una mezcla entre la expectativa de la revelación y el terror de lo desconocido. Este es el momento de enfrentar la verdad, dijo uno de los guardianes, cuya voz reverberaba como un eco lejano. ¿Están dispuestas a soltar sus cadenas? Solo así podrán hallar la libertad. María sintió que el mundo giraba a su alrededor, la presión del pasado apretando su pecho. ¿Podría realmente enfrentar todo lo que había ocultado, todo lo que la había definido? Su mente viajaba a los momentos que había intentado olvidar, la traición de un ser amado, la decepción de sueños que se desvanecieron, todo lo que había guardado dentro de ella, todo el dolor. Nosotros nos enfrentamos al mismo miedo, declaró Ana, tomando la mano de María. No estamos solas en esto. Las palabras de su amiga resonaron al unísono con su propia resolución. Tienes razón, respondió María, el pánico dando paso a la valentía. No estoy sola. Los guardianes intercambiaron miradas. Entonces, para cada una de ustedes, les revelaremos lo que buscan. Pero el costo podría ser alto. Lo que descubrirán sobre su pasado puede cambiarlo todo. Una sombra se alzó entre ellos, la densidad del tiempo acumulado tomando forma. La voz resonante del guardián se deslizó hacia ellas: la verdad no solo las liberará, sino que también les mostrará el verdadero dolor de aquellos que han ido antes que ustedes. Prepárense. Un destello de luz iluminó el horizonte y se transformó en imágenes, recuerdos que danzaban ante sus ojos. Cada visión era un fragmento del pasado, una madre llorando, una amistad desgarrada, sueños olvidados. Con cada imagen, el dolor resurgía y María sintió como su pecho se apretaba de nuevo. Pero esta vez, la sensación se sentía diferente. Era un paso hacia la liberación. Acepto el costo, gritó María, sintiendo la decisión fluir por su ser. Quiero enfrentar mi verdad, por mí y por todos los que han sufrido. La oscuridad a su alrededor palpitó como si respondiera a su llamado. Las luces comenzaron a girar, envolviendo a ambas en un torbellino de emociones y recuerdos compartidos. Entonces, que la verdad se revele, pronunciaron los guardianes, y con un gesto ceremonial, el aire vibró, las sombras danzaron alrededor de María y Ana, reluciendo en visiones de sus miedos, sus traiciones y su dolor. Cada visión destilaba una mezcla de tristeza y liberación. En un instante, María comprendió que los vínculos familiares llevaban consigo tanto el dolor como la fortaleza necesarias para seguir adelante. Era el legado de sus ancestros, esperando ser enfrentado y abrazado. De repente, las imágenes se detuvieron en una visión nítida: el antiguo roble en la plaza del pueblo, un símbolo de resistencia, testigo de cada secreto y traición. María vio su pasado y su conexión con todos los presentes en la plaza. Un peso se hizo más ligero. Todas esas cadenas que había arrastrado ya no tenían poder sobre ella. Ana, con lágrimas brillando en sus ojos, abrazó a María. Estamos listas. Lo hemos enfrentado. Todo el dolor y todavía estamos aquí. Ahora tenemos que compartir esto con los demás, dijo María, su voz rebosante de determinación. Esto no es solo nuestro, es un terreno común para todos. Los guardianes sonrieron, y a su alrededor, un eco reverberó: felicidades, han comenzado su viaje. Ahora, llevarán la luz de la verdad a su pueblo. La liberación empieza aquí y se expande hacia afuera.
Al instante, el paisaje comenzó a desvanecerse, un nuevo amanecer llenando el horizonte con una luz suave y cálida. María y Ana, con corazones más ligeros y el conocimiento de que ya no estaban solas, se sintieron listadas para salir al mundo. Un último rayo de luz iluminó el espacio, mostrando el camino de regreso. Era él. Inicio de todo, la historia de liberación no solo era suya, sino de cada persona en el pueblo. Tenían que rastrear la raíz de aquellos secretos, atraer la fuerza del pasado y transformar su futuro. Vamos, dijo María, con una sonrisa creciente. Es hora de regresar. Y así, tomaron un respiro profundo, y juntas avanzaron hacia la luz. La plaza, ahora desbordante de vida nuevamente, estaba esperando la llegada de su destino. María abrazaría cada verdad, enfrentaría su dolor y su amor, en un vibrante acto de redención, y tú. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias que transformarán tu vida. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar estas increíbles narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, me encanta saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. El momento de actuar es ahora.